que conlleva también de repente ahí la presencia de la garúa. Y de pronto ya vemos que comienza a ser un viento fuerte y de nuevo aparece el sol. Eso en cuestiones de minutos, en cuestiones de hora ha cambiado. ¿Y qué decimos eso? El tiempo ha cambiado, ¿no? El tiempo es un tiempo que va a ser variable, que va a cambiar constantemente, ¿sí? Por eso es una característica de este es la variabilidad que tiene en cuestión de minutos o en cuestión de horas durante el día. La ciencia todavía que va a estudiar este tiempo atmosférico nos referimos a la meteorología, ¿no? Es por ello que hace muchos años atrás veíamos que de repente por ahí, por canales de noticias, se veía la presencia de uno muy conocido, ¿no? Abraham Levy, que era una persona que había aprendido en cuestión de años de experiencia sobre el tiempo, ¿no? Y este nos decía, por ejemplo, cómo iba cambiando el tiempo con respecto a los departamentos durante el día. Por ejemplo, vamos a ver que aquí, ¿no? Tienen el mapa del Perú y él podía decir, ¿no? Si teníamos una temperatura moderada y si veíamos de repente por ahí líneas o bloques de colores rojos, ¿era por qué? Porque la temperatura era extrema, ¿no? Podía haber temperaturas de alto índice de calor de repente, durante las horas del mediodía y después iba bajando la temperatura y él nos pronosticaba ello dentro de las 24 horas por departamento. Entonces, pero si vamos a ver el clima ya es totalmente diferente. Cuando se habla del clima, hablamos de condiciones ambientales de un lugar determinado. ¿Y cómo son esos lugares determinados? Disculpen, chicos. Sí, decíamos que el clima es un conjunto de condiciones de un lugar determinado. Ese conjunto de condiciones se va a caracterizar por un tiempo. Ese tiempo tiene un valor de 30 años aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando pasen por lo menos 3 años de estudio y mantengamos las mismas temperaturas, el mismo índice de humedad durante 30 años y veamos un cambio notorio, podemos decir ahí que el clima ha cambiado. Por ejemplo, estamos en una época donde deberíamos presentar de repente fuertes vientos, lloviznas intensas, ¿no? Y ello nos dice de que debería ser constante. Pero nosotros ahorita hemos visto que a pesar de la época en que nos encontramos, estamos viendo de repente todavía rayos solares, la temperatura todavía se sigue manteniendo en algunos transcursos en 22 grados, ¿no? Y se ha demorado todavía en presentar ese tipo de llovizna. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, está cambiando. Sí, está cambiando. Pero para poder afirmar que el clima ha cambiado, tenemos que ver o monitorear tenemos que monitorear durante 30 años que este cambio ha sido notorio y ha sido constante. Ahí recién podemos decir que el clima ha cambiado, ¿no? Pero eso se da por observaciones, para ello contando con los elementos del clima. La ciencia que va a estudiar el clima sobre todo se tiene que ver con la climatología. ¿Sí? Vamos a empezar con los elementos del clima. Cuando vamos a ver los elementos del clima, tenemos que nombrar a la insolación. Cuando hablamos de insolación, hablamos de los rayos solares que van a ingresar a la Tierra. Estos rayos solares vienen con una energía y esa energía ha ido cambiando. Es por eso que también le debemos al heliógrafo que vamos a poder, ¿no?, ver cuánta cantidad de radiación solar está ingresando a la Tierra, ¿no?, en determinado lugar también. Tenemos a la temperatura. Esta temperatura nos va a hablar sobre todo el grado de calor, la intensidad del calor. Viene a 22 grados, viene a 14 grados
de repente por ahí en otros lugares, ¿no? Como los desiertos, pueden llegar hasta 40 grados. Y eso nos dice justamente quién, el termómetro. El termómetro es el que va sobre todo a medir el grado de calor. Tenemos a la humedad. Con la humedad hablamos de la cantidad de vapor de agua que va a ingresar a la atmósfera. A este tenemos la ayuda del higrómetro, quien va a cumplir su función de decirnos cuánta cantidad no está absorbiendo de la humedad. Tenemos la precipitación. Esta tiene que ver con el llamado pp. Este pp se le habla sobre todo de la caída de agua, ¿no? Ya sea por la lluvia, ya sea por la garúa, ¿no? Y también tiene que ver con el granizo y la nieve. Todos ellos son precipitaciones. Algunas son sólidas, algunas son líquidas. Y estas son medidas por el pluviómetro. El pluviómetro es la figurita que podemos ver que tiene sobre todo los milímetros que puede llenar la lluvia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, hay un lugar, por ejemplo, que se llama 15.000, ¿no? Y este 15.000 le debemos, ¿no? Este nombre a la lluvia que ocurrió en un solo día, ¿no? En un solo día se pudo llegar hasta 15.000 milímetros de lo que era la precipitación y gracias a honor a ello se le llamó a este lugar 15.000, ¿no? ¿Dónde queda? En Cusco, ¿no? Vamos a encontrar la presión atmosférica. Cuando hablamos de presión atmosférica, sí, tenemos que ver es el peso que va a ejercer sobre la Tierra, pero ¿quién? El aire, ¿no? El aire va a comenzar a ejercer un peso sobre la Tierra. Y si vemos ese peso de la Tierra, tenemos que ver que en diferente lugar va a haber un diferente tipo de peso de la Tierra. Por ejemplo, si hablamos de aquí en Lima, Lima tiene mayor presión atmosférica. ¿Por qué Lima tiene mayor presión atmosférica? Porque es todo el peso del aire que está viniendo hacia la ciudad de Lima. Lima se encuentra, digamos, a 40 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Podemos dar un ejemplo. Y eso significa que tiene una altura baja con respecto al nivel del mar. Entonces todo el aire va a comenzar a presionar. En cambio, si nos vamos a lo que es Ticlio, ¿no? Zona de altura, Cerro de Pasco, este va a tener menor presión de aire, menor presión atmosférica, porque el aire va a tener menor cantidad con respecto a la parte de la atmósfera con la parte alta, ¿no? La altitud, la Tierra. Hablamos con el barómetro, que va a ser el instrumento que va a poder medir cuánta presión de aire se va ejerciendo en determinado lugar. Tenemos los vientos sobre todo van a ser masas de aire que van a estar en forma horizontal, oscilando, ¿no? Algunos vientos vienen del oeste, otros vienen del este. Es tanto así que en algunas partes, ¿no? Como Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Se puede tomar ejemplo de que encima de las casas se coloca como una cruz y esta cruz viene apuntando al oeste, este, y encima un gallito, ¿no? Que es el que va a medir para dónde viene, por dónde están viniendo los vientos, ¿no? Aquí tenemos el anemómetro, ¿no? Que este es el que va a medir. ¿Qué va a medir? El anemómetro va a medir la velocidad y la dirección del viento, ¿no? Hacia dónde está dirigiéndose el viento y qué tipo de velocidad se van a encontrar en este. Seguimos con los factores del clima, ¿no? Los factores de clima, sobre todo, van a ser las que van a modificar, ¿sí? Van a limitar los elementos del clima y van a dar lugar, van a dar tipos de clima en determinado lugar. Pero en ello tenemos dos tipos de factores. Los cósmicos, que sobre todo se dirigen definitivamente a la Tierra, pero la parte fuera de la Tierra, y los geográficos, que tienen que ver con la parte interna de la Tierra, ¿no? Ahora, si hablamos de los factores cósmicos, sí tenemos que ver la forma de la Tierra. La forma de la Tierra, sobre todo, hablamos que la Tierra no es circular completamente, sino que tiene una forma de geoide. Esta forma de geoide ha permitido que la Tierra, ¿no? En la parte del Ecuador se vea ensanchada. Y si se ve ensanchada, vamos a encontrar mayor
¿no? Vamos a encontrar que los rayos solares, al ingresar al ecuador, ¿qué va a producir? Que este ensanchamiento también capture más zonas, más superficies de calor. Es ello. Tenemos el movimiento de rotación. El movimiento de rotación, ¿qué nos da? Nos da sobre todo, ¿no?, el tema del día y la noche. Y el día y la noche tienen diferentes factores del clima. Por ejemplo, no podemos decir que en la noche también percibimos los rayos solares, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo ocultos a simple vista del sol. Y si hablamos también con respecto a, ¿no?, la insolación, tenemos que también hacer caso a lo que dice la temperatura, ¿no? La temperatura en este lugar con respecto a los que alumbran de noche tampoco se va a poder comparar con respecto a los que se alumbran de día, ¿no? El movimiento de traslación también es importante porque el movimiento de traslación nos ha permitido que el tema de, ¿no?, el tema de las estaciones, verano, otoño, primavera, invierno. Y cada uno de ellos tiene una característica singular, ¿no? Si hablamos de verano, vamos a ver que aquí en el verano se habla con temperaturas altas, la insolación es más fuerte, ¿no? En invierno vamos a ver que viene la presencia de la lluvia en algunos lugares. En el caso de Lima vienen las lloviznas o garúas muy fuertes, ¿no? Y vamos a ver también la presencia de la humedad en Lima. Vamos a notar también que aquí vienen, los rayos solares comienzan a disminuir, ¿no? Porque es parte del movimiento de traslación. La inclinación del eje terrestre también es un factor del clima. ¿Se acuerdan que gracias a la inclinación del eje terrestre vamos a tener el movimiento de rotación? Pero también vamos a encontrar que la Tierra no está siendo de alguna manera derecha, ¿no? Sino tiene una pequeña inclinación. Y al ver esa inclinación tenemos una característica también singular, ¿no? Que son la presencia de los 6 meses de día y 6 meses de noche. ¿Y qué viene con 6 meses de día y 6 meses de noche? Vamos a notar que los días aquí son más prolongados, ¿no? Los que tienen más influencia del sol. Y al anochecer su temperatura no va a variar muy fuerte, ¿no? Y en 6 meses de noche hablamos que va a tardar en amanecer y van a ser pequeñas las horas donde tenga la influencia del sol, ¿no? En los factores geográficos hablamos de la continentalidad y oceanidad. Si hablamos de la oceanidad, ¿no?, tenemos que notar, ¿sí?, que en la continentalidad se habla sobre todo en la continentalidad, como les decía, chicos, se habla de la parte que está dentro del continente. Esta continentalidad nos habla de una gran amplitud, ¿no?, del continente, pero sobre todo nos habla de un, digamos, mayor extremo en la temperatura. En cambio, en la oceanidad va a agarrar pequeñas proporciones de amplitud y también le debemos que vamos a encontrar mayor humedad y vamos a encontrar también menos amplitud en la temperatura. Profesora, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si vemos la imagen, ¿no?, vemos que aquí se encuentra el mar y esta parte que dice más suave, ¿no?, la parte naranja, hablamos de una menor amplitud de cercanía al mar. Pero esa cercanía al mar, por ejemplo, ¿no?, si nosotros nos vamos, ¿no?, a la playa y acampamos justamente donde dice la palabra suave, ¿qué va a pasar? Aquí en el día la arena va a tener temperaturas cálidas, ¿no? Va a estar, digamos, con temperaturas altas. Tanto es que cuando vamos a la playa tenemos que usar de repente unas sandalias para no quemarnos los pies. Y vamos a notar que en el día el agua es muy fría, pero comienza a venir un tema de cambio, ¿no?, con respecto a la circulación de la temperatura. Y vamos a notar que en la noche la parte de la arena va a bajar la temperatura. Vamos a sentir frío estando en la playa, cercanos a la playa. Y en la parte de los océanos vamos a encontrar que el agua se ha comenzado a calentar. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura que estaba en la arena se ha trasladado hacia el mar, ¿no?
Y esto nos habla de una pequeña amplitud. ¿Por qué una pequeña amplitud? Porque vamos a notar que la variación con la temperatura va a mantenerse, ¿no?, de menor cantidad. Por ejemplo, en el mar podemos notar que estaba de repente a 14 grados centígrados y en la parte de la arena a 17 grados centígrados. Su amplitud de temperatura es menor, ¿no? Y si hablamos de la humedad, también podemos decir que es mayor húmedo, sobre todo en las partes cercanas a lo que se encuentra, ¿no?, la playa. Ustedes se van a Barranco en época de invierno y si encuentran un edificio de 5 pisos, ¿qué pasa? Comienza a desaparecer los 3 pisos que están más arriba. ¿Por qué? Porque la humedad hizo que estos, ¿no?, se pudieran, ¿no?, desaparecer, ¿no?, los tapara. En cambio, donde le dice la parte extrema, que hablamos de la continentalidad, ahí no ocurre lo mismo, ¿no? La humedad no es tan presente. Ustedes se van al centro de Lima, mientras que está pasando, que se está desapareciendo los edificios por la presencia de la humedad, de la neblina. En cambio, en el centro de Lima no van a notar ello. ¿Por qué? Porque está a un espacio de la continentalidad. ¿Qué podemos ver también en la continentalidad? En la continentalidad, sobre todo, vamos a ver que existen temperaturas extremas. Por ejemplo, el desierto de Gobi. El desierto de Gobi está a una temperatura de 40 grados centígrados en el día. Pero en la noche, ¿qué pasa? En la noche puede bajar hasta menos 20 grados o hasta menos 14 grados centígrados. Hay un extremo de diferencia en la temperatura, una amplitud con respecto a la diferencia de la temperatura, ¿no? A eso hablamos de continentalidad, ¿no? Y oceanidad. Entonces, vamos a lo que viene a ser la parte de, ¿no?, la altitud. En la parte de la altitud tenemos que ver, ¿no?, los dos puntos que nos señala. La que dice mayor temperatura y menor temperatura. Por ejemplo, en mayor temperatura, ¿en qué le basamos la altitud? La altitud está basada en lo que es metros sobre el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, donde dice mayor temperatura podemos poner a la ciudad de Lima, ¿no? La ciudad de Lima tiene mayor temperatura. Llegamos hasta los 17 grados, 20 grados últimamente en la estación de verano. Y el invierno llegamos hasta los 17, 18, algunas veces hasta los 14 grados, ¿no? Pero si nos vamos a la parte alta donde están los nevados, como el Huascarán, ¿qué vamos a notar? Ahí vamos a encontrar temperaturas de 17, 18 grados. Ya no. Las temperaturas aquí bajan, ¿no? En verano de repente lo podemos encontrar a 12 grados, a 10 grados, y cuando viene el invierno ya vamos a acercarnos al 0 grado, ¿no? Ahí la temperatura va bajando. ¿Por qué? Por la diferencia de altitud. En cambio, cuando hablamos de la latitud, también vamos a ver que viene con diferentes temperaturas. Y estas temperaturas tienen que ver con respecto a la latitud. Por ejemplo, si nos encontramos cercanos al Ecuador, donde tenemos temperaturas, ¿no?, que es la latitud de 0 grados hasta los 30 grados, vamos a ver que los rayos solares ingresan directamente. Y como ingresan, tenemos temperaturas altas, ¿no? Zonas tropicales, presencia de lluvias, ¿no? En cambio, de 30 a 60 grados, decíamos que la temperatura aquí ya no es tan fuerte, es una temperatura moderada, porque los rayos solares ingresan, no se demoran al ingresar. En cambio, en el polo hablamos de una zona totalmente fría. ¿Por qué? Porque aquí ya, si ya le costaba entrar a la zona templada, a la zona fría ya es casi imposible en algunos lugares. Entonces la temperatura aquí va a ser muy baja, ¿no? Entonces, a ello le debemos el tema de la latitud como factor del clima, ¿no? Vamos a entrar a lo que vienen siendo los factores del clima del Perú y vamos a ver que en el Perú, según su ubicación latitudinal, se encuentra cercana a los 0 grados, cercana a la línea ecuatorial, le debería corresponder, ¿no?, a toda esta parte del Perú un clima cálido con temperaturas altas por encontrarse cercano a la zona tropical. Húmedo, presencia del vapor de agua y lluvioso también. Pero vamos a tener algunos factores que han, ¿no?, que han permitido que
el clima del Perú no sea de esta manera, sino se vea diferentes tipos de clima. Vamos a recordar sobre todo a Köppen, que él nos decía que teníamos una cantidad de climas en nuestro país, pero va a reconocer sobre todo 8 tipos de clima más representativos. En esos 8 tipos de clima, tenemos que ver a los factores geográficos que han sido responsables de la diversidad de climas que tenemos en nuestro país. Uno de ellos es la cordillera de los Andes, la corriente peruana, la corriente del Niño, el anticiclón del Pacífico Sur, el anticiclón del Atlántico del Sur y sobre todo el ciclón ecuatorial. Estos factores geográficos nos han permitido que podamos tener la neblina, el friaje, aguas cálidas, aguas frías, inundaciones, sequías, presencia de diferentes altitudes o diferentes tipos de clima que se van a encontrar en toda la cordillera de los Andes, ¿no? Y eso se lo debemos a estos cuantos factores. Vayamos a ver cuáles son algunos de estos. Por ejemplo, la influencia de la cordillera de los Andes nos ha permitido que actúa como barrera de los vientos alisios. ¿Qué vientos alisios? Los vientos alisios que vienen sobre todo cercanos de la corriente peruana y tratan de subir, ¿no? Y trasladarse a la parte de la sierra y a la selva. Pero por la existencia de la cordillera de los Andes, que ha permitido una barrera. La cordillera está aquí, los vientos alisios comienzan a querer subir y trasladarse, pero no llegan. ¿Por qué? Porque la cordillera hace que estos no puedan pasar. Se quedan abajo, ¿no? Se van quedando abajo, formando una gran humedad, y esta humedad viene con la presencia de la neblina, y esto ha generado que en algunos lugares, sobre todo cercanos a las costas, ¿no? En mayor parte de la costa central al sur, existe la presencia de las lomas, ¿no? Esta va a modificar también las temperaturas, ¿no? La humedad, según el piso altitudinal en que se encuentre. No es lo mismo comparar, ¿no? La parte de repente pongamos, de La Oroya, comparando con Chosica, ¿no? Tienen diferentes tipos de temperatura, diferentes tipos de humedad, a pesar que se están encontrando cercanos a la cordillera, ¿no? Vamos a ver la influencia de los vientos fríos. Estos vientos fríos, hablamos de 2 anticiclones. Hablamos del anticiclón A, que tenemos de alta presión, que viene del Pacífico Sur, entrando por la costa, ¿no? Sur y central, ¿no? Va entrando, y este es el que nos va a permitir que venga la garúa, sobre todo en estas partes de la costa, y este también intensifique lo que son el tema de la humedad, y esta humedad nos va a traer sobre todo la presencia de las lomas. El anticiclón del Atlántico Sur, ¿sí? Este que va a entrar sobre todo por Madre de Dios, va a entrar por Madre de Dios, pero se va a dirigir sobre todo hacia la selva. Esta sobre todo va a generar lo que es el friaje en la selva. Una época sobre todo que se da en los meses de junio, después de la fiesta de San Juan, por eso que también se le conoce como los vientos de San Juan, que va a producir, ¿no? Vientos muy fuertes, donde las personas sobre todo comienzan a usar ¿qué? Ustedes están acostumbrados de repente a ir a la selva y verán a las personas totalmente con ropa de verano. Pero aquí ya no van a encontrar la ropa de verano, sino van a encontrar personas que están usando de repente una chompita, de repente una colchita, por el tema del friaje, ¿no? Tenemos el ciclón ecuatorial. Ese ciclón ecuatorial va a venir con aire cálido, ¿no? Ascendente, y va a dar un borde a la cordillera de los Andes para venir de la costa norte hacia la parte de la selva alta, ¿no? Va a traer aire cálido sobre todo. Tenemos las corrientes marinas, la corriente marina peruana, o llamada la de Humboldt, que va a traer aguas frías, ¿no? Que va a generar la inversión térmica, esa que decimos sobre todo que si hablamos el ejemplo, ¿no? Del mar con la arena, cómo va intercambiando, ¿no? Va invirtiendo la temperatura en estas zonas, ¿no? Vamos a ver también que se da sobre todo en la costa central y sur,
Y tenemos la corriente ecuatorial o también conocida como la corriente del Niño. Esa sobre todo viene con aguas cálidas, ¿no? Y lluvias de verano en la costa norte. A ella le debemos a veces cuando viene con demasiada masa de agua cálida o temperaturas cálidas, le debemos la presencia de lo que viene a ser las inundaciones, ¿no? Bueno, Köppen nos decía que teníamos muchos parámetros con respecto al tipo de clima que vamos a ver en nuestro país, ¿no? Incluso él tenía un triángulo donde estos se cruzaban y nos podía decir cómo se iban a presentar estos tipos de clima, ¿no? Vladimir Köppen nos decía que en nuestro país él consideraba el término de las temperaturas y las precipitaciones, quiere decir temperaturas cálidas y la presencia de lluvias, ¿no? O el tema de algunas presencias sólidas como la nieve, ¿no? Y esto presentaba los 8 tipos de climas que se pueden presentar en el Perú. En los 8 climas que se presentan en el Perú, vamos a encontrar, no uno de ellos, vamos a dar. La costa sobre todo va a tener 2 tipos de clima muy conocidos. El cálido muy seco y el semicálido muy seco. El cálido muy seco se encuentra como árido tropical y lo encontramos en la costa norte, sobre todo en la parte de Piura y Tumbes. ¿No? Este cálido muy seco, sobre todo, nos dice cálido, ¿por qué? Porque la presencia de los rayos solares que se ingresan al Ecuador, muy seco por la ausencia de lluvias, pero que estas lluvias en verano, sobre todo, pueden no venir con por lo menos con la cantidad de 200 milímetros por año, ¿no? Pero vamos a ver que también van a ser las grandes culpables, ¿no? Esta zona sobre todo va a venir, mejor dicho, van a venir afectadas por el fenómeno del Niño, ¿no? Sus temperaturas van a venir de 24 grados centígrados y la característica que tiene sobre todo es que es una vegetación de ambiente seco, ¿no? Los valles, por ejemplo, que se encuentran aquí no son muy productivos. Vamos a tener mucha presencia de pampas, ¿no? Su intenso brillo solar sí va a ser muy fuerte, por eso es que hablamos que Piura es muy conocido por sus temperaturas altas, ¿no? Y vamos a encontrar la lluvia de verano, ¿no? Miren, esas tierras áridas por la presencia de mayor temperatura, ¿no? Vamos a entrar al semicálido muy seco. Este semicálido muy seco ingresa desde Tacna hacia la parte de Piura, ¿no? Y tiene 150 milímetros por año. Sus temperaturas sí van a variar acá, vienen con temperaturas medias, 18 grados centígrados, ¿no? 25 grados centígrados, y van a venir con las nubes de estratos. Esas nubes de estratos que son las nubes grises que encontramos sobre todo en la ciudad de Lima. Por eso es que Lima es conocido como Lima la Gris, ¿no? Por la presencia de las nubes estrato. Viene con lluvias invernales, ¿sí? Sobre todo en la época de invierno. Y vamos a encontrar también, ¿no? Que en las partes altas, ¿no? De la parte de lo que viene a ser los rezagos de la cordillera, tenemos la presencia de lomas, ¿no? Una loma muy conocida, la mayor extensión, la tenemos la de Atiquipa en Arequipa, ¿no? Las características que tiene este sobre todo, no vamos a encontrar también el ambiente desértico que se encuentra dentro de esta costa, la presencia de lomas, como les decía, la humedad intensa en invierno sobre todo, ¿no? La gran presencia de la humedad, ¿no? Y vamos a ver que existe también el tema de algún fenómeno, el fenómeno de afloramiento, ¿no? Donde las masas de aire frío comienzan a subir, ¿no? Y esto también produce de que algunos nutrientes también puedan subir con este, ¿no? Vamos a hablar de, a ver chicos, disculpen, aquí. Vamos a entrar a los climas andinos. Estos climas andinos nos hablan de 4 tipos de clima. El clima templado subhúmedo, el frío, el frígido y el gélido. Estos vienen sobre todo con el tema de la altitud, porque se encuentra la presencia de la cordillera de los Andes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar se habla de un clima templado subhúmedo, ¿no? De los 3000 hasta los 4000 se habla de un clima frío. Y un clima
frígido lo tenemos de 4.000 a 5.000. El clima gélido ya estamos hablando de las cumbres, sobre todo de los nevados, ¿no? Estamos hablando del Huascarán, ¿no? Sobre todo, este que viene hasta más de los 6.746 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué podemos encontrar en esos tipos de climas también? Podemos encontrar la variación de temperatura, ¿no? El clima templado subhúmedo está compuesto por la yunga marítima, la yunga fluvial, ¿no? Que están más cercanas a la costa. Este viene con mayor temperatura. Pero cuando vayamos subiendo, ascendiendo, la temperatura va a ir disminuyendo. Y la humedad también. Vamos viendo que se va a comenzar a hacer más seco, ¿no? Empezamos con el clima templado subhúmedo. En este se va a dividir en dos, la vertiente occidental y la vertiente oriental. La vertiente occidental estamos hablando cercana a las estepas, ¿no? A lo que también se podría decir a la yunga marítima, que es más cercano a la costa. Esta viene con temperaturas medias de 20 grados centígrados. Vamos a notar que también viene con una nubosidad de verano. Y aquí las lluvias van a ser estacionales dependiendo de la estación, ¿no? Tenemos la vertiente oriental con la yunga fluvial que viene sobre todo cercana a los valles interandinos y también cercana a la presencia de los ríos, ¿no? Aquí sí van a venir lluvias intensas superiores a los 1.200 milímetros por año, ¿no? Va a ser húmedo, sus temperaturas sí van a venir hasta los 25 grados centígrados medios, temperatura media. Y vamos al clima frío, ¿no? Este clima frío, que viene de los 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aquí vamos a encontrar sobre todo la presencia de las heladas, que es un fenómeno del clima, ¿no? Aquí también encontramos que la mayoría se encuentran en mesetas y valles mesoandinos. Su precipitación viene cercana a las 700 milímetros, ¿no? Medio anual. Imagínense ustedes, están en una temperatura de 12 grados centígrados. Aquí el aire seco, falta de humedad, ¿no? Vamos al clima frígido. Este clima frígido viene de alta montaña, pero esta alta montaña también viene con la presencia del fenómeno de las heladas. Pero para no ser tan, miren, las heladas, también vamos a ver que viene con la presencia de tempestades eléctricas. Los rayos, los truenos, los relámpagos se van a encontrar en este sobre todo tipo de altitud, ¿no? Su precipitación viene con 700 milímetros por año. Estos se van a formar desde octubre hasta marzo, donde va a comenzar a caer la nieve, el granizo y la lluvia, ¿no? Por eso que también se menciona las presencias de heladas. Pero esas heladas van a ser sobre todo las heladas negras, ¿no? Estas heladas ahorita las vamos a mencionar más adelante. Tienen una gran sequedad porque vienen con temperaturas de 6 grados centígrados, ¿no? La temperatura se va disminuyendo y la humedad ya no se puede presenciar en este lugar, ¿no? Está sobre todo en lugares de altiplanicie, ¿sí? Vamos al clima gélido. Este clima gélido viene con las altas cumbres, cercana a los nevados, cercana al Huascarán. Temperaturas de bajo 0 grados centígrados, ¿no? Aquí el frío es tremendo. Vamos a ver que viene con precipitaciones sólidas, ¿sí? Nieve, granizo y una gran sequedad porque aquí sí, para nada, absolutamente, vamos a ver un poquito, ni siquiera ni un poquito de lo que es el vapor de agua y menos la humedad. Aquí sí hay una fuerte insolación porque los rayos solares ingresan, ¿no? No hay quien los cubra, entonces esos sí están más expuestos a los rayos solares, ¿no? Vamos a entrar a los dos tipos de clima que se encuentran sobre todo en la selva. El semicálido muy húmedo es una parte que se encuentra en la selva que va bajando la parte de la cordillera oriental, ¿no? De 1.000 a 400 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura es menor a 22 grados centígrados. No vamos a encontrar que aquí se encuentran los grandes bolsones pluviales. Quiere decir grandes, ¿no? Digamos, se podrían decir que son más grandes que los charcos de agua que podemos encontrar en la ciudad de Lima.
¿Y eso por qué? Porque sobrepasan sobre todo los 5.000 milímetros, ¿no? De lluvia. Por eso es que decíamos que que hay un lugar, ¿no? En la parte de Cusco que ha podido, ¿no? Recibir todo este milímetros y que se llama 15.000. Su característica viene con zonas de más lluviosa del Perú, corresponde a la selva alta, ¿no? Y vamos a ver sobre todo que se ubica a la parte baja del flanco oriental de los Andes, ¿sí? Entramos sobre todo a los valles longitudinales. Vamos a lo que es en la parte cálido, húmedo, ¿no? Y este cálido húmedo lo debemos a dos lugares. A la parte ecuatorial, que se encuentra sobre todo, ¿no? En la parte norte del país, ¿sí? Y también encontramos lo que viene a ser el clima de la sabana tropical. En ello vamos a encontrar que el clima ecuatorial, ¿no? Se va a encontrar con temperaturas de 25 grados en enero. Vamos a ver que aquí también hay un tema de gran humedad, ¿no? Y sus precipitaciones vienen mayores a 250 milímetros al año, ¿no? Tiene una alta humedad, una precipitación concentrada, sobre todo en verano, ¿no? Y vamos a ver también lo que es la sabana tropical. Esta sabana tropical, sobre todo, viene con temperaturas máximas de 33 grados hasta 16 grados. Vamos a encontrar que esa sabana tropical se encuentra en lo que viene a ser el departamento de Madre de Dios. ¿Cuándo lo se va a mencionar sobre todo estos dos? Estos dos se van a mencionar cuando hablemos de lo que viene a ser las ecorregiones del Perú. ¿No? Las van a poder reconocer sobre todo. En Madre de Dios, con la sabana tropical, vamos a ver que hay humedad en verano y en invierno es totalmente seco, ¿no? Ahora sí, chicos, vamos a algunos fenómenos, ¿no? Con respecto a lo que viene a ser el origen climático y su impacto socioeconómico. En este origen climático y su impacto vamos a tener la helada. La helada viene con el descenso, ¿no? Brusco de las temperaturas. Estas que van a permitir, ¿no? Que existan grandes bloques de hielo. Vamos a encontrar lo que son las heladas blancas y las heladas negras. Las heladas blancas se encuentran sobre todo como si fueran pequeñas escarchas, ¿no? Estas sobre todo se producen cuando se sitúa debajo de los que es sobre tamaño enorme, es la helada negra. ¿Por qué la helada negra? Ustedes se acordarán que de repente por ahí han escuchado a Puno, muchas veces en todo, bueno, todos los años Puno nos dice, por favor, necesitamos que el Estado venga y nos apoye, ¿no? Que nos donen frazadas, ropa de abrigo. ¿Por qué? Porque están sufriendo el término de las heladas. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el descenso ha permitido que esas aguas, precipitaciones, ya no vengan líquidas, sino vengan, bueno, vengan líquidas, y al momento de venir líquidas se comiencen a enfriar, volviéndose grandes bloques de hielo. Esos bloques de hielo han hecho que la parte de la vegetación, la parte terrestre, sobre todo se congele. Y al congelarse, ¿qué vamos a notar? Que las zonas de cultivo se van a ver amenazadas por grandes bloques que se van a interponer en esta vegetación, produciendo que no exista alimentos agrícolas. La ganadería también se siente afectada porque al no haber agricultura, los animalitos no tienen que comer y van a ir muriendo. También va a producir que la población se sienta afectada por el tema del descenso de temperatura. Y esto va a hacer también de que las personas, muchas de estas, se puedan hasta morir, ¿no? Por el tema del descenso de esas temperaturas. El gobierno ha tratado también de ayudar, de apoyar, ¿no? Incluso tenían una campaña de colocar unas casas que puedan, ¿no? Absorber temperaturas, ¿no? Que les produzca, que de alguna u otra manera le ayuden, ¿no? A aguantar, a soportar el frío, ¿no? Del descenso de estas temperaturas.
Vamos a ver las nevadas. Las nevadas sobre todo vienen con la precipitación, ¿no?, sólida, de algunos copos de nieve, ¿no?, que surgen sobre todo a los 3.500 metros en el mar, donde se ocurre ya clima más frígido, ¿no?, y gélido. Vamos a ver que también vienen con debajo de temperaturas de 2 grados hasta 3 grados centígrados. Estos van a comenzar, ¿no?, a congelar y hacer que en algunas viviendas se vea, ¿no?, la presencia de, digamos, de nieve, y afecta también a la ganadería, a la agricultura y a la actividad humana, ¿no? Tenemos el friaje. Como les decía, el friaje se presenta en la Amazonía, ¿sí? Las heladas, tengan en cuenta que se presenta en la Sierra Sur, sobre todo. En cambio, el friaje vamos a encontrar que ingresa por Madre de Dios, afectando sobre todo a toda la selva. Esta selva va a ser afectada, ¿por qué? Porque vamos a encontrar que aquí no viene con aire frío, como les decía. Este también es conocido como los vientos de San Juan, ¿no? Proviene sobre todo del anticiclón atlántico del sur, ¿no? Vamos a encontrar las inundaciones. Estas vienen con lluvias muy intensas que van a provocar el desborde de agua, ¿no? Los ríos van a aumentar su caudal y esto produce que muchas de las viviendas que se encuentran al norte del Perú, como Piura, Tumbes, ¿no?, La Libertad, en algunos tiempos también se ha venido afectando, ¿no? Guarmey, ¿no?, la parte de Casma, que también pertenece a Ancash, se ha venido afectando por ese tipo de inundaciones. Y la inundación lo tenemos que deber también a algún fenómeno especial, el fenómeno del Niño, ¿no?, que viene con temperaturas, digamos, más altas y trayendo agua con mayor cantidad, agua cálida, ¿no? Aquí vamos a ver que son muchos los daños que ha provocado, pero aún así, digamos que la agricultura en dos especies ha sido beneficiada cuando existe este tema de inundación. Le debemos a lo que viene a ser el algodón y lo que viene a ser el arroz. Estas dos agriculturas son beneficiadas, ¿por qué? Porque estas necesitan bastante cantidad de agua para poder producirse. Y al ver inundación, tenemos cantidad de agua, ¿no? Tenemos la sequía. En la sequía hablamos de una reducción. Aquí ya no se presentan lo que son las lluvias, es falta de lluvia, ¿no? La humedad va a bajar, van a venir los vientos fuertes, las temperaturas van a comenzar a subir. Y esto va a provocar que las tierras se vuelva, ¿no?, ya no pueda producir. Ya no hay lluvia, ya no se puede producir, porque aquí, sobre todo en la parte de la sierra donde ocurre esta sequía, ¿sí?, la mayoría son agricultura, ¿no?, que usa la agricultura extensiva. Y esta agricultura extensiva, vamos a notar que cuando veamos el tema de agricultura, es muy necesario para esta agricultura la presencia de lluvias, que es lo que no existe cuando se realiza la sequía, ¿no? Vamos a lo que son los huaicos. Estos huaicos hablamos de deslizamiento de detritos insólidos de masa de lluvia corta torrencial que se van a desplazar sobre todo en la cuenca, en algunos temas de las quebradas, ¿no? En las quebradas que encontramos sobre todo cercanas, ¿no?, en algunas zonas, por ejemplo, en nuestro caso, en Lima, vamos a encontrar que las quebradas en Chosica siempre se han activado los huaicos, no presentando las lluvias de verano, que estas van a comenzar a intensificarse arrastrando material detrítico, ¿no?, en las partes altas, rocas, tierra, y va a comenzar a bajar por su curso medio, descendiendo en las partes de los conos deyectivos, afectando a la población, ¿no? Va a afectar bastante, sí, ¿por qué? Porque estamos hablando que la población va a perder de repente negocios, se va a perder vidas humanas, se van a perder también lo que son viviendas, ¿no? Va a destruir todo ese tipo de relaciones. Hablamos del niño de oscilación de Lennox, ¿no? Tenemos el fenómeno del niño y la niña. El fenómeno del niño viene con aguas cálidas, ¿no?, que detienen sobre todo las urgencias de aguas frías, lo que va a hacer que las aguas cálidas tomen gran cantidad, ¿no?, de superficie
y haciendo que estas aguas frías vayan bajando hacia el sur. En cambio, cuando hablamos del enfriamiento del Enso, o conocido como la Niña, aquí vamos a ver que se van a manifestar las temperaturas más frías de lo normal, ¿no? En la superficie del Pacífico, ¿no? Las aguas cálidas van a comenzar ¿a qué? A reducirse. En estas consecuencias del fenómeno del Niño, vamos a ver que el incremento del algodón y sobre todo el arroz se va a sentir beneficiado. ¿Por qué? Porque este fenómeno del Niño trae con inundación, ¿no? En cambio, las especies como la sardina, la anchoveta van a venir siendo afectadas porque va a tener que comenzar a bajar hacia el sur. Quien aprovecha también en estos casos es nuestro hermano, ¿no? Los chilenos. Vamos a ver que también va a vulnerar a las personas porque la presencia de mosquitos como el dengue, la chikungunya, ¿no? Que son propios de cuando hay ese tipo de fenómenos. Y vamos a también encontrar que en la parte del altiplano, en la parte sierra, no existe la presencia de las sequías, ¿no? La consecuencia del calentamiento de la Niña, sí vamos a ver que viene con masas de agua fría, secas más de lo normal y problemas económicos en el mundo, ¿no? Aumento de la pesca comercial. Vamos a los ejercicios, ¿no? Te dice bien claro. En un estudio meteorológico, ¿no? Peruana, a ver, chicos, en un estudio meteorológico peruano, ¿no? Analice cómo los factores geográficos del Perú determinan las características atmosféricas regionales, considerando las leyes termodinámicas y la compleja orografía peruana. Identifique el enunciado correcto. Cuando hablamos de termodinámicas, hablamos que la temperatura, ¿no? No es estática, sino dinámica y va cambiando, ¿no? Dependiendo del lugar que se encuentre. Y compleja orografía, hablamos sobre todo de la cordillera y el tema de la altitud. Te dice, la altitud influye en la variación de elementos como la temperatura y la humedad. La altitud sí va a influir, ¿no? Vamos a ver si comparamos la altitud respecto a Lima con respecto a Ticlio, la temperatura no es la misma. La humedad tampoco. Aquí en Lima encontramos mayor humedad, mientras que en Ticlio la humedad va reduciéndose, se va a encontrar una sequedad. Entonces tendríamos que notar que la 1 sí es un enunciado correcto, ¿no? La amplitud térmica es mayor cerca al mar por influencia de la oceanidad. Eso es falso, ¿no? La amplitud térmica con respecto a la temperatura va a ser menor. Comparábamos que en el día se puede hablar de 17 grados en la arena y de repente 14 en el agua, y en la noche ocurre una inversión térmica, que eso también nos habla de una menor, ¿no? Amplitud de temperatura. Dice, la variación de la presión atmosférica por altitud influye en la dirección de los vientos. Eso también es verdadero, eso es correcto, ¿no? Vamos a ver que el flujo de masas van a comenzar a desplazarse. Y ese flujo de masas con respecto a la presión atmosférica también va a influir, ¿no? Tenemos la presión atmosférica se manifiesta en mayor intensidad en zonas elevadas. Eso podríamos decir que es incorrecto, ¿no? El peso que va a ejercer va a determinar si la zona es de mayor o de baja altitud, ¿no? Entonces la respuesta acá vendría a ser la A, chicos, la A. La 1 y 3 son correctas, ¿no? Ejercicio 2. Los factores geográficos del Perú determinan los patrones climáticos regionales considerando la interacción entre la cordillera de los Andes, las corrientes marinas y los sistemas de circulación atmosférica. Determina el valor de verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. Te dice, la inversión térmica que se manifiesta en la costa centro y sur de nuestro país es influenciada por la acción del corriente del Niño. Eso es falso, ¿no? Aquí vendría a ser influenciada por la corriente peruana o llamada la de Humboldt, que es la que sobre todo se encuentra entrando en la parte sur hacia el centro, ¿no? Desde Tacna hacia Piura. A ella le debemos la inversión térmica. La influencia del ciclón ecuatorial influye en las condiciones de clima tanto en la costa norte y selva baja. Eso es verdadero, ¿no? Hemos dicho que el ciclón ecuatorial viene sobre todo con aire cálido que va a bordear a la cordillera, entrando por la costa norte hacia la selva, ¿no? La costa norte se ve influenciada por la escasez de precipitaciones generada por la corriente peruana.
Eso es falso. ¿Por qué? Por lo que la costa norte tiene precipitaciones, sí, escasas, ¿no? Pero esa no se debe por la corriente peruana, sino por la corriente del Niño, ¿no? O la corriente ecuatorial, ¿no? Vamos a ver, la variedad climática es influenciada por la cordillera de los Andes, por los pisos altitudinales y disposición de los vientos alisios. Eso sí es verdadero, ¿no? La cordillera de los Andes ha permitido que tengamos diferentes pisos altitudinales y también diferentes exposiciones con los vientos alisios. Los vientos alisios han tratado de subir, pero esta cordillera ha sido como una barrera, ¿no? Vamos, dice la 3, dice de acuerdo, ¿no? Esta es la, ahí está. Dice, de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, aplicada en el territorio peruano y sus 8 tipos de climas y considerando la interrelación entre temperaturas y precipitaciones, ¿no? Acá dice precipitaciones y gradientes altitudinales que caracterizan la complejidad meteorológica del Perú, establezca la relación correcta entre los tipos de clima y sus respectivas características. Decimos, no, la primera, en el lado oriental presenta lluvias de verano y mayor humedad. Si hablamos en el lado oriental, ¿no? Más cercano a lo que viene a ser la yunga fluvial, ¿no? Va a venir con lluvias de verano. A esta se la debemos al templado subhúmedo, ¿no? Porque decíamos bien claro, se divide en lo que es la parte de la sierra, el clima de la sierra, con el lado occidental y el lado oriental. El lado occidental estaba cercano a la yunga marítima, que está pegado a la costa, y la yunga fluvial, que está al lado oriental, viene con las lluvias de verano y mayor humedad. Dice, se extienden las regiones de Tumbes y Piura con lluvias de verano. Aquí hablamos de cálido muy seco, ¿no? Sobre todo porque este se va a encontrar solamente en la parte del clima de la costa, en la parte de Tumbes y Piura. Tenemos, se da entre los 1000 y 400 de altitud, teniendo mayores precipitaciones. Si hablamos de 1000 a 400, ¿qué estamos haciendo? Estamos bajando. Y si estamos bajando, tenemos que ver que es la parte de la selva. Y tiene mayores precipitaciones, entonces quiere decir que hay mayor humedad. Hablamos del semicálido muy húmedo. Es el clima de alta montaña con precipitaciones sólidas en el año. Aquí, cuando hablamos de precipitaciones sólidas, hablamos sobre todo de nieve. Y esta nieve, ¿no? Viene con el clima gélido, ¿no? Aquí la respuesta en la 3 sería la C. Vamos a la 4, dice bien claro. La eventualidad de fenómenos climáticos por la accidentada, ¿no? Geografía de nuestro territorio y la influencia de la diversidad de factores climáticos en algunos casos generan gran impacto, ¿no? Gran impacto como por ejemplo las cuantiosas pérdidas económicas, ¿no? De acuerdo a lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Vamos a tener aquí, chicos, lo que viene a ser los huaicos son flujos de lodo y detritos, ¿no? Son flujos de lodos y detritos que se desplazan a lo largo de las quebradas por la fluidez de agua de lluvias de verano. Eso es correcto, ¿no? Lo vamos a tener que es correcto, ¿sí? Porque los huaicos van a traer lo que son los detritos, más el lodo, van a comenzar a arrastrar por todo el curso medio. Entonces, lo vamos a ver de esa manera, ¿no? Tenemos en la 2, el friaje afecta el sector norte de la selva y la sierra con masas de aire seco provenientes del Atlántico Sur generando una variación de temperaturas. Sí, el friaje viene con la parte del Atlántico Sur, pero no va a afectar la parte de la sierra, sino solamente a la parte de la selva, ¿no? Va a entrar por Madre de Dios hacia la selva norte, ¿no? Tenemos lo que es las heladas. Las heladas consiste en el descenso brusco de las temperaturas, intensificando en los meses de enero a marzo, ¿no? Y se manifiestan a partir de los 4500 metros al nivel del mar. Eso es falso, ¿no?
Se atraviesan por la parte de los 3500, ya comienza a existir las heladas, ¿no? Y vamos a ver que también viene de los meses de junio a agosto, ¿no? Entonces es falso. Las sequías es la ausencia de precipitaciones que afectan la agricultura, ¿no? La agricultura, originadas en algunos casos por el fenómeno del Niño, eso es verdadero, ¿no? Aquí la respuesta viene siendo la B. Sí, chicos, entonces con ello hemos terminado la parte de geografía y vamos a comenzar con la parte de cívica. Ahora sí, chicos, comenzamos con la parte de cívica. Y en cívica vamos a ver los mecanismos democráticos, sobre todo de resolución de conflictos, las formas de violencia en el Perú, ¿no? Y también un parte de lo que viene a ser algunos conflictos que hemos tenido en nuestro país. Primero, ¿qué es un conflicto? Bueno, el conflicto viene como una situación de pugna, ¿no? De dos o más protagonistas que van a tener algo que no van a tener una compatibilidad, ¿no? No van a compartir las ideas, no van a compartir los intereses y esto va a producir una confrontación. Alguna de esta confrontación viene con agresividad, ¿no? Algunos de estos tipos de conflictos vienen siendo sociales, políticos cuando se hablan de guerras y comerciales cuando tenemos que ver la influencia de quién es el que tiene mayor poder, ¿no? En estos conflictos vamos a encontrar sobre todo cuatro tipos de soluciones a estos conflictos. Tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. La negociación solamente se resuelve en cuestión de dos personas. En cambio, la mediación, conciliación y arbitraje consta de una tercera persona quien va a apoyar sobre todo. En algunos casos solamente va a dar su opinión o en algunos casos va a tener una solución definitiva u otra que podemos encontrar que puede dar una solución, ¿no? Pero si no estás de acuerdo, tendrás otra forma de tratar, ¿no? De solucionar. Vamos a entrar a lo que es la negociación. La negociación es el producto de una solución de conflicto, no de algunas partes implicadas, pero sin la intervención de un tercero. Aquí lo que tratamos de negociar es entre dos personas o en dos empresas, por ejemplo, ¿no? Se exponen los puntos de vista, se escuchan a la otra parte y están dispuestos a ceder en algunos puntos, ¿no? Se busca una mesa de negociación, pero sobre todo vamos a ver que se actúa de dos personas este tipo de negociación, ¿sí? Por ejemplo, una negociación es la que ustedes tienen de repente, ¿no? Tienen una empresa y quieren negociar con otra empresa quién, ¿no? De repente va a ver el tema de los precios, ¿no? De repente yo tengo una empresa de cementos A, mi vecino tiene una empresa de cementos B, y los dos vamos a comenzar a negociar que vamos a poner el precio, ¿no? El mismo precio a de repente a la materia que vamos a comenzar a vender para que no tengamos ningún conflicto, ¿no? Es una forma de negociar. Otra forma de negociar es la que ustedes también hacen constantemente. Los que tenemos un hermano, por ejemplo, que decimos, negociamos, ¿no? Hoy día, mamá ha dicho que tenemos que limpiar, lavar los servicios, entonces hoy día yo limpio, tú lavas los servicios, mañana yo lavo los servicios y tú limpias. Los dos estamos llegando a un acuerdo, los dos vamos a estar conforme con la solución, pero sobre todo los dos hemos llegado a una negociación sin la ayuda de un tercero, ¿no? En cambio, en la mediación, sí vamos a necesitar una persona, una tercera persona. Esta tercera persona se conoce como mediador.
Un mediador, chicos, lo que va a tratar es de resolver el problema, pero no dando una solución así tajante, sino nos va a ayudar a podernos escuchar, ¿no? De repente yo estoy en un conflicto totalmente tremendo y no me quiero hablar con la otra persona. El mediador va a tomar su tiempo para poder brindar a las personas que puedan, ¿no? Decir su punto de vista. Pero también este va a ser imparcial, va a ser neutral al problema. Este mediador lo que puede sí es dar consejos, orientar, dar una sugerencia, pero no puede decirnos cuál es la solución a nuestro problema. Él puede darnos opiniones, pero nosotros podemos decidir, ¿sí? Podemos decidir. Ahora, este mediador, chicos, miren, hay un mediador que ha sido desde hace muchísimos años, ha estado presente siempre. Por ejemplo, un ejemplo de mediador ha sido la iglesia. La iglesia ha sido un mediador que ha estado desde épocas antiguas hasta el día de hoy. Cuando hay conflictos gravemente, la iglesia trata de intervenir, de dar sugerencias. Nunca da soluciones, da sugerencias, ¿sí? Vamos a entrar a lo que viene a ser la conciliación. La conciliación, chicos, ¿sí? Se trata de una tercera persona. Esa tercera persona, sobre todo, no tiene la facultad del Estado, es acreditado por el Estado, ¿no? Es acreditado, ¿por qué? Porque le dan una capacitación, una conciliación, ¿no? Este sobre todo, ¿no? Va a ser imparcial, va a ser neutral, va a facilitar la comunicación entre las partes, pero como este es acreditado por uno de los ministerios de justicia y derechos humanos del país, ¿qué va a permitir? Que se puedan encontrar dos tipos de conciliación. El conciliador de los centros de conciliador gratuitos, que son proponientes del Estado, que vienen con la formación de Alegra, y los de centros de conciliación privados que cualquiera podría abrir siempre y cuando esté reconocido por el ministerio, ¿no? Este va a buscar conciliar, ¿sí? Va a buscar dar la solución. Te propone la solución, tú la aceptas, ¿sí? O no, también no la puedes aceptar, pero si no la aceptas, te vas a tener que ir al Poder Judicial, ¿no? A hacer todo ese proceso. Depende de lo que quieras lograr. Ahora, ¿qué son las principales características de la conciliación? Mire, ¿qué son las materias de conciliación? En asuntos familiares va a conciliar sobre todo la pensión de alimentos, ¿no? La pensión de alimentos de los padres por los hijos, que quiere decir, yo como hijo también voy a tener que pasar pensión en algún momento a mis padres, ¿no? Si tengo los recursos. Pensión de alimentos para el cónyuge indigente, ¿sí? Para a favor de uno de los convivientes. ¿Por qué uno de los convivientes, profesora? Pero porque yo le tengo que dar a mi conviviente. Porque el Estado ya ha dicho, ha mencionado, que cuando nosotros ya tenemos más de 2 años de convivencia, ya tenemos los mismos derechos que una persona casada, ¿no? Tenemos el aumento o reducción de alimentos, el régimen de visitas, ¿no? El gasto del embarazo y parto. Eso también es un factor conciliable. ¿Por qué? Porque ahora la mujer, al momento de tener la pequeña vida en su vientre, no tan solo gasta cuando ya nace el bebé, sino ya también gasta desde que está embarazada. La alimentación, los controles, las enfermedades, todo ello. Y el trabajo ya no es igual. ¿Por qué? Porque en el trabajo a veces ya hay madres que no les reciben como un embarazo. Entonces, eso también dedica de que el padre también se haga cargo de esos gastos, ¿no? Tenemos en asuntos civiles el desalojo de vencimiento de un contrato, la división o perdición de un bien mueble inmueble, la obligación de daños y perjuicios, ¿no? En materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución y leyes, ¿no? Y vamos a encontrar algunas características de la conciliación. Por ejemplo, ¿qué no se puede conciliar? Una de las cosas que no se puede conciliar de repente no es el maltrato o la violencia familiar. Yo no creo que nadie quisiera conciliar con el que le ha golpeado, ¿no? Lo que nosotros queremos es denunciarlo, que lo metan preso, ¿no? Una parte también los procesos cautelares o las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales no se pueden conciliar, ¿no? Que te metan preso
sin tener ninguna culpa, tú no vas a querer conciliar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Miren, chicos, una ventaja así, rapidísima, es que es un proceso más rápido y económico. ¿Por qué rápido? Porque te acercas al conciliador, el conciliador, tú le manifiestas tu caso y el conciliador te da una solución bueno, una solución que tú puedes hacer caso y esa solución es más rápido. En cambio, si te vas al Poder Judicial, tú vas y ya no es rápido. ¿Por qué? Porque te acuerdas, bueno, de repente por ahí lo han visto, que vienen tantos casos que se van archivando uno encima del otro y encima del otro, que hasta cuando venga tu caso a revisarlo ya pasaron años y ya hasta te enfermaste y ya no tienes hasta las mismas fuerzas. Es económico, ¿por qué? Porque hay conciliación. Cuando vas al conciliador, no necesitas la presencia de un abogado. En cambio, en el Poder Judicial sí necesitas la presencia de un abogado. ¿Y el abogado qué va a hacer? Por cada visita a la corte te va a cobrar. Entonces, es también ámbito económico, ¿no? Y también vamos a ver que es confidencial y reservado, porque este conciliador no puede facultar tus datos ni decir por qué has llegado a la materia de la conciliación, ¿no? El arbitraje. El arbitraje también es un mecanismo de solución, ¿sí? Pero esa solución ya tiene una solución definitiva al conflicto. Ese es sobre todo casos de controversias, ¿no? Es sobre todo una persona capacitada para este casos de controversias. Es especializada, ¿no? Por ejemplo, el arbitraje, no podemos recordar un conflicto, de repente una controversia, una persona que ha sido árbitro para esas cosas, por ejemplo, en la Corte de La Haya, ¿no? Ha sido un árbitro especializado en ámbitos territoriales, solucionando controversias de nuestro país con el país chileno. Es un árbitro, ¿no? Vamos a ver las formas de violencia en el Perú, ¿no? La violencia del Perú ha traído consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos. Aquí vamos a tener a la OMS, ¿no? Que nos dice bien claro, es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, ¿no? Tenemos tipos de violencia. La física, que viene con agresiones, con golpes, con rasguños, ¿no? Con puñetes. La sexual, que no tan solo se habla de una penetración sexual, sino también se habla de un acoso sexual, de un tocamiento sexual o de manipular los videos que tengas en la red. Económica, ¿no? Que es cuando de repente por ahí un señor, el empleador, porque no saliste con él, te despide, ¿no? O no saliste con él, te retiene tu laptop, tus instrumentos o tus cosas que necesitas para trabajar. O de repente aquel padre que para poder presionar a la mamá de sus hijos, le dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar la pensión porque me has denunciado, ¿no? Es un ámbito económico, una violencia económica, porque estás maltratando tanto no solo al tema de la mamá, sino también al tema del hijo, ¿no? Psicológica, que viene con frases humillantes, ¿no? La de género, vamos a ver que viene con el tema de orientación sexual, ¿no? El tema del machismo, el feminismo, ¿no? El tema de no reconocer a aquellas personas que tienen otro tipo de orientación. Tenemos la violencia y el terrorismo en el Perú. Esta violencia y terrorismo, vamos a ver con la Comisión de la Verdad, ¿no? Que vivió en el Perú entre el año 1980 hasta el 2000. ¿Y qué vamos a ver? Sobre todo una intensidad de violencia, ¿no? El Perú vivía un ámbito de violencia, ¿por qué? Porque en esos años, sobre todo, vamos a ver que venía con algunos conflictos que se van a desarrollar en Ayacucho, ¿no? ¿Por qué? En Ayacucho, chicos, comienzan a ser un grupo de jóvenes ayacuchanos que vienen con otra mira de otros países con respecto al socialismo, al comunismo, ¿no? Porque los políticos siempre tienen que mantener el tema del poder. Entonces, al iniciar ellos creen que aquí en Perú también el político ha abandonado las partes rurales y ellos no lo manejaron de la manera que debían manejarlo, ¿no? Oye, si no estamos de acuerdo con la política, salgamos a marchar. No, pero ellos ¿qué hicieron? Comenzaron a ir a las partes rurales, sobre todo Ayacucho, a confrontar a las personas
y decirles, oye, o perteneces a mi grupo o te matamos, ¿no? Es por eso que muchas de las personas campesinas eran obligadas a pertenecer a estos grupos. Y si no pertenecías, ¿qué pasaba? Te mataban y a tus hijos los adoctrinaban para que perteneciera a este grupo. Pero ¿qué pasó con el Estado? En el Estado, ¿sí? El Estado cuando veía que pasaba en las zonas rurales no lo tomó en cuenta. Y cuando no lo tomó en cuenta, se arrastró a algunas comunidades de la selva, pero llegó con gran golpe a la ciudad de Lima. Y cuando vino a la ciudad de Lima, traía los coches bombas, traía el ámbito de traer también, atentar contra los canales de televisión, ¿no? Y todo ello. Entonces trajo una gran forma de violencia gravemente, ¿no? Vamos a encontrar que estos responsables de esta violencia, hablamos de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, ¿no? El movimiento revolucionario de Tupac Amaru fue un movimiento muy pequeño, ¿no? No pudo abarcar grandes, ni por gran tiempo, ni tampoco grandes masas. Sus víctimas fueron menores a comparación de lo que hizo Sendero Luminoso. Consecuencias económicas, provocó sobre todo grandes pérdidas económicas. La población trató de huir en estas zonas rurales, abandonando los pueblos y volviendo los pueblos fantasmas. No trajo una destrucción en su infraestructura porque comenzó a botar, a llenar ¿no? de coches bomba, medios de comunicación, casas, ¿no? Y el deterioro de la capacidad productiva de la población. Cuando llega a la costa, la población de la costa llega a también a migrar a otros países, ¿no? Porque ellos tenían una mayor sostenibilidad económica, ¿no? ¿Esa violencia nos hace recordar algo? Sí, chicos, lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, que tiene que ver con la extorsión, ¿no? Viene con esta violencia, ¿no? Acá unos años también vamos a ponerlo como una responsable de la violencia en la época de la extorsión. Tenemos la Comisión de la Verdad, que surge en 1980 hasta el año 2000, ¿no? Presentó que es el momento donde presenta la violencia y la comisión comienza a trabajar arduamente. La forma que expresó la violencia es la pobreza, la exclusión, las brechas económicas de desigualdad de la etnocultura, ¿no? Que eso era lo que hizo despertar a esta población, ¿no? Que es este pequeño grupo a sentirse marginado, ¿no? Y salir a buscar personas que les puedan ayudar, ¿no? El racismo, la violencia sexual contra las mujeres. Los grupos afectados, bueno, hablamos de 70.000 víctimas mortales, 75% eran quechohablantes, ¿no? Venían de las partes de los campesinos, de las partes de Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, que eran los más afectados, ¿no? Vamos a encontrar que en esta iniciativa de la reconstrucción hablaron de recomendaciones. El plan integral de reparaciones, ¿no? De forma individual, colectiva, que trató de hacer la Defensoría del Pueblo. No tenemos el proceso de reconciliación nacional, que fue el nuevo pacto del gobierno hacia toda la ciudadanía, que era que toda la ciudadanía iba a ser escuchada, campesinos, amazónicos, y ya no se les iba a abandonar, no iban a tener el Perú más presente. Las reformas institucionales con respecto a las garantías constitucionales, afianzar una institucionalidad democrática, reformar el sistema de administración de justicia, ¿no? Que se hizo muy presente en esos tiempos, no sobre todo porque dañaba a los ciudadanos y al Estado, ¿no? Estas fueron las reformas institucionales, traer que la institución del Estado comience a reformar cómo quería ver al país, ¿no? Digamos que todo el país sea reconocido como que es una gran semblanza, ¿no? De que todos somos hermanos, ¿no? Entonces, eso es una forma de iniciativa para la reconstrucción. Pero hemos visto que también actualmente todavía se sigue fallando, ¿no? Sigue fallando este tipo de reconstrucción. Vamos a los ejercicios de la clase con respecto a cívica, chicos, y vamos al ejercicio 1. Dice, la situación de pugna entre dos o más protagonistas en donde existe incompatibilidad, ¿sí? Motivada por una confrontación de interés es conocida como conflicto. Establezca la relación correcta entre los mecanismos democráticos para la solución de conflictos con el respectivo ejemplo, ¿no? Dice, en un pueblo los representantes solicitan la presencia del cura para ayudarlos a moderar el debate de las partes. Te dice, en un pueblo, en un lugar local, solicitan la presencia de un cura. Cuando hablamos de la presencia de un cura, quiere decir de un
mediador, ¿no? Hablábamos que la iglesia era un mediador desde hace muchos años para ayudar a moderar el debate. O sea, quiere decir que va a ayudar para que ambas partes sean escuchadas. A eso le debemos a la mediación, dice. Los trabajadores de una empresa están dispuestos a establecer una mesa de diálogo con los ejecutivos. Si los trabajadores quieren hacer una mesa de diálogo, hablamos que es un representante de los trabajadores, un representante de los ejecutivos. Solamente son dos personas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De una negociación, ¿sí? Una compañía privada es contratada para resolver el conflicto contractual establecido entre una empresa y su proveedor de una deuda. Una compañía es contratada, ¿sí? Entonces quiere decir que esta compañía es especializada en problemas de conflictos, ¿no? Entre una empresa y un proveedor. Entonces, es especializada. Si es especializada y es contratada, estamos hablando de un arbitraje. Entonces, la respuesta aquí viene a ser la B. ¿Sí, chicos? La B. Vamos a tener aquí la respuesta, la B, ¿no? Tenemos que en un pueblo hablamos de la mediación, los trabajadores de una empresa hablamos de una negociación y el arbitraje hablamos de una compañía privada, ¿sí? Vamos a la 2. Y en la 2 dice, como medio alternativo de la resolución de conflictos, ¿no? Se tiene la conciliación extrajudicial que promueve una cultura de paz mediante la intervención de conciliador acreditado, considerando el marco normativo peruano, analice críticamente cuáles de las siguientes características representa auténticas ventajas del proceso conciliatorio. Estamos hablando de ¿qué? De un conciliador, ¿no? Entonces, se dice, primero, la confidencialidad es una característica para las partes, eso es cierto. Si no hay confidencia, no podemos apostar por un conciliador, ¿no? Él tiene que ser totalmente discreto, ¿no? Para no manifestar, mejor dicho, a toda la población lo ocurrido, ¿no? ¿Hay una reducción de costos y tiempo para los involucrados? Sí, costos sí, porque no vamos a encontrar, ¿qué? Abogados, ¿no? Ni tiempo que nos demande, ¿no? Entonces, esto es cierto, ¿no? Dice, el conciliador propone una solución que es inapelable, eso es falso, porque si no busca una solución que nos ayude o nos apoye, yo puedo apelar y puedo no ir de repente al Poder Judicial o a otra fuente, ¿no? El alcance de la resolución es en el nivel nacional e internacional, eso es falso. Lo que se busca es ámbito local, ¿sí, chicos? Local. Entonces, lo que vamos a ver, ¿no? Que, ¿no? Como, digamos, aquí la respuesta sería, no, la 1 y la 2. Si hablamos de la A. Vamos al ejercicio 3 y dice, en distintas formas que se manifiesta la violencia del país, no distinguen género, etapa de vida, nivel socioeconómico, ni mucho menos procedencia. Sin embargo, existen personas y grupos de poblaciones que a su característica se encuentran en una mayor situación de riesgo y vulnerabilidad. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Te hablan ¿no? de violencia del país. Género, etapa de vida, nivel socioeconómico, ni mucho menos procedencia. ¿Sí? Entonces, dice, el propinar de insultos por parte de una señora a su expareja en la calle por celos es considerado una violencia de género. Miren, si una señora está a su expareja, le habla le grita, le dice un montón de cosas por celos, no vendría a ser una violencia de género, sino una violencia de repente psicológica, ¿no? ¿Por qué? Porque va a humillarlo, porque va a avergonzarlo, porque va a insultarlo, ¿no? O puede darle algunas calumnias, gritos, burlas. Entonces, eso tiene que afectar a su autoestima. Entonces, es psicológico, ¿no? El agredir
¿no? Con golpes a un estudiante por parte de sus compañeros por usar su vestimenta típica es una muestra de violencia física, eso sí es cierto, ¿no? Yo le estoy agrediendo a golpes, a puñetazos. Entonces, si yo le agredo a puñetazos, a golpes, no, porque eso es lo que estoy haciendo, esa sí es una violencia física. Ya sea por cualquier motivo, pero yo le doy golpe o le doy un puñete, ya es una violencia física. Dice, los tocamientos indebidos a una mujer en el transporte público es considerado violencia sexual. Eso es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le toco, estoy ¿qué? Violentándola. Le estoy tocando su cuerpo, ¿no? Y eso también es una violencia sexual. El tocamiento, ¿no? El tema de repente por ahí, ver sus videos, etcétera, etcétera, viene siendo parte de la violencia sexual. ¿Sí? Un jefe que se rehúsa a pagar a su secretaria por no salir con él, eso constituye un acto de violencia económica, eso es verdadero, ¿no? Porque si de repente el jefe, abusando de su poder, ¿no? Le despide a la secretaria y tú sabes que la secretaria trabaja y si trabaja es ¿por qué? Porque necesita tener dinero. Entonces, yo al despedirla, ¿qué estoy afectando? Su economía, ¿no? Entonces, sí se habla de una violencia económica, ¿sí? Entonces, acá sería la 2 y 3 y 4, ¿sí? Serían verdaderas, ¿no? Serían verdaderas. Entramos a la última, chicos, ¿sí? Dice, entre los años posteriores de 1980 y hasta el 2000, ¿no? En el Perú se vivió una época de violencia política debido a las acciones subversivas de movimientos terroristas, que se manifiestan en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Respecto a las conclusiones del informe de la CBR, ¿no? De la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, determinen los enunciados correctos. Los actos subversivos se iniciaron en la zona rural y se trasladaron a la zona urbana. Eso es verdadero, ¿no? Se inician, sobre todo, chicos, acuérdense, se inician Ayacucho. Avanza Huancavelica, avanza Purímac, pero en algún momento se traslada a la parte urbana, a la parte de la ciudad de Lima, ¿no? Y es como ahora estamos viviendo, chicos. Por ejemplo, lo de esto, el tema de las extorsiones, inicia en la parte de Trujillo, chicos. Eso inicia en la parte de Trujillo y miren, eso no inició recién, sino inició hace más de 4 años atrás. Y cuando inicia en esta parte del Trujillo, nadie dijo nada. Como pasó, como era una pequeña provincia, ¿no? Una pequeña provincia en el Departamento de la Libertad, nadie le tomó en cuenta. Y miren a dónde ha avanzado la ciudad de Lima. Es igual lo que pasó en el terrorismo. Avanzó, estaba en Ayacucho implantándose y avanzó a la ciudad de Lima y afectó a toda esta zona urbana. No, dice, la huida de la población de áreas rurales fue una secuela notoria, sí, sí lo fue. Tanto sí, chicos, que se habla de la mayor migración de la sierra hacia la costa, sobre todo en estos años del 80, ¿no? La gente huye, sobre todo de las zonas rurales, yendo a las zonas urbanas. ¿La población de las principales ciudades costeñas fue la más afectada? No, no lo fue la más afectada. La más afectada sobre todo fueron las partes de las zonas andinas, ¿sí? Los pueblos originarios de la Amazonía fueron los mayores afectados, tampoco, porque los mayores afectados, como decíamos, fue Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, que eran los que venían de la parte de la Sierra Sur, ¿no? Entonces, en esta respuesta de la 4 podemos ver que la 1 y la 2 sí manifiestan lo que fue en esa época de terrorismo, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Sí, espero que la clase de hoy así haya sido grata y podamos vernos la siguiente semana. Sí, si tienen alguna duda, podemos de repente por un mensajito, ¿no? Bueno, chicos, con ello me despido, ¿no? Hasta luego.